Buenos días, bienvenidos a esta grabación del podcast Crecer sin Drama, donde verán que crecer o envejecer no es tan dramático como siempre nos lo han dicho. Claro, perdemos algunas facultades, a lo mejor nos hacemos un poquito más lentos, sin embargo puede ser la parte más interesante también de nuestras vidas, podemos seguir soñando, podemos seguir teniendo proyectos y bueno, qué mejor que Diego Bernardini nos cuente de esto de la nueva longevidad. Se los voy a presentar, es un invitado muy especial, mi maestro del diplomado en nueva longevidad y bueno, yo creo que es uno de los responsables o de los que me impulsó a estar en este proyecto del podcast. Y bueno, se los presento. Diego Bernardini es doctor en medicina, académico, autor de los libros De Vuelta y La Segunda Mitad, consultor e investigador. Diego es una de las voces más influyentes sobre la nueva longevidad. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, se ha formado en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y kinesiología en Estados Unidos, España, Reino Unido y Suiza. Comparte su experiencia mediante charlas y dirigiendo talleres en todo el mundo. Además de su práctica clínica, es fundador, director del Diplomado Internacional en Nueva Longevidad. Es consultor en la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud y coordinador del International Longevity Center. Y pues bienvenido, Diego. Gracias, un gusto enorme. Fíjate, me encantaría para hablar de la nueva longevidad y que más o menos la gente tenga contexto y para que tenga contexto como irnos un poquito a la historia de, por ejemplo, no sé, yo estuve investigando, mi abuelo que nació en el siglo antepasado, en 1889, que el promedio de vida eran 35, bueno, vivió muchos años, pero el promedio de vida en ese entonces eran 35. ¿Cuál era el promedio de vida a principios del siglo o a la mitad del siglo XX, más o menos cuando nosotros nacimos a mediados de los 60? ¿Cuál era el promedio de vida? Aquí en México apenas pasaban los 57 años, esa es la realidad. O sea que si yo hubiese nacido, o en ese digámoslo así, si se hubiesen mantenido las condiciones como estaban en ese momento, yo hoy que tengo 57 años estaría viviendo mis últimos meses de vida, por decirlo así. Hoy en México estamos en un promedio de 78 años. Nuevo León aquí tiene la mayor expectativa de vida de todo lo que es México. La menor expectativa la encontramos en Oaxaca, en Chiapas. Hay algo en Michoacán, en Guerrero, pero más relacionado a la violencia interna que hay. Pero a lo que vamos es a que en los últimos prácticamente 50 años se han ganado 20 años de expectativa de vida. 20 años que no solo son cuantitativamente hablando 20 años más, sino que la realidad es que también se están viviendo de una manera diferente. Y eso es un poco a lo que hace hincapié el marco conceptual de la nueva longevidad, que es un aspecto cuantitativo y también cualitativo. Así es. Bueno, y la segunda pregunta era la expectativa de vida hoy, que ya la contestaste. Pero regresándonos un poquito a la sociedad de antes, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿cómo era esa sociedad? ¿Cómo estaban, por ejemplo, los códigos en cuanto a comportamientos, costumbres o vestuarios de la gente mayor, que en ese entonces a lo mejor era ya llegar a los 60? Creo que era muy fácil en esa época detectar, como que era muy lineal y podíamos detectar fácilmente si una persona tenía 50, si una persona tenía 60, porque se regía bajo ciertos códigos que no estaban escritos, pero existían. Sí, era un poco la sociedad, digamos, de la posrevolución industrial, donde claramente el curso de vida de una persona, primero que estaba muy limitado en el sentido de que la gran mortalidad estaba ubicada en los primeros 3 años de vida, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que la gran ganancia que hubo en vivir más tiempo se debió a los avances médicos, lo cual en cierta forma es cierto, pero la mayor diferencia la hizo una medida de salud pública como es el saneamiento. O sea, separar el agua sucia del agua del baño o del agua infectada, ¿no? Y a partir de ahí sí, bueno, vinieron los antibióticos, después las vacunas y claramente ahí. Pero además en ese momento estaba todo muy regido por esta posrevolución industrial, donde de alguna manera había una corta etapa del curso de vida para los elegidos o para los privilegiados, que era de estudio, había una larga etapa de trabajo
Y recién a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Alemania nace lo que hoy conocemos como jubilación, digamos, donde inclusive hubo que retrasar, o mejor dicho, hubo que adelantar la fecha, porque en ese momento von Bismarck, que fue la persona que originó todo esto en Alemania, hablaba de un retiro a los 64, 65 años, y resulta que la gente no llegaba. Apenas la población alemana que llegaba a disfrutar de esa retribución era el 2%, por lo cual tuvieron que bajarlo. Hoy la cosa es muy diferente. Hoy, en un ambiente como el nuestro, donde hay agua potable, donde hay un sistema sanitario que si pasa algo tenemos un hospital a los 10 minutos, donde de repente tenemos la posibilidad de que no hay que cazar y recolectar porque vamos al supermercado y tenemos, bueno, hoy a una persona que tiene 60 años en ese ecosistema, por delante le quedan en promedio 25 años de expectativa de vida. O sea, hoy cambió mucho ese curso de vida. Hoy es un curso de vida que ya no está fijo en estas 3 etapas, es un curso de vida que tiene múltiples transiciones, donde además nos vivimos reinventando, nos vivimos educando permanentemente, donde además hay 2 conceptos que también nacen a consecuencia de esto, que es uno la edad cronológica, que son los años que todos tenemos, y otro lado es la edad biológica, la edad funcional, que es lo que nos dice las analíticas de laboratorio, nuestro estado de salud e inclusive nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras ganas de hacer. O sea, hoy se ha modificado mucho la forma en la que vivimos y cerrando la idea, lo que vos me decías o preguntabas era, cuando vemos las fotos de nuestros abuelos o de nuestros padres que tenían 50 años, decimos 50 años de hace un tiempo atrás, ¿no? Y de ahí nace esa vieja pregunta que siempre está permanentemente ahí, que es si los 60 de ahora son los 30 de antes o los 50 de ahora. Y no, los 60 de ahora son los nuevos 60, los 70 de ahora son los nuevos 70 y los 80 de ahora son los nuevos 80. Y estamos viviendo de una manera diferente. Una de mis profesoras, que está citada en el primer libro, me decía, Lía es una persona que hoy debe tener ya cerquita de los 90, y en un momento charlando le dije, Lía, ¿y te seguís enamorando a esta edad? Sí, me dice, y eso es lo peor, porque no me libero de ese calvario de enamorarme. Me dice, yo me enamoro, me dice, y tiene 80 años. Y uno dice, ¿no? Hace un par de semanas estuve con Diana Bracho, la actriz. Va a cumplir 80 años. Y charlando de los proyectos me decía, mirá, me dice, ahora empiezo a grabar una telenovela que me lleva hasta abril y después tengo una película. O sea, hoy las reglas del juego cambiaron. Hoy estamos viviendo de una manera muy diferente. Yo le llamo un momento fundacional. Y cierro con esto porque, como ven, me apasiona el tema. Pero la semana pasada fui a ver a Duran Duran y a los B52. Música de los 80. O sea, los de Duran Duran ya tienen arriba de los 60 y los cantantes de B52 también tienen. Y yo veía a la gente, los que no tenían canas así como nosotros estaban pelados. O sea, tenías las 2 opciones, digamos. No había un punto medio. O tenías pelo blanco o no tenías pelo. Y yo veía a la gente cómo disfrutaba, cómo saltaba, y decía, es esto lo que estamos viviendo. O sea, esta gente, que somos nosotros, estamos decidiendo vivir distintos. Por eso es un momento fundacional, que me parece algo muy bueno eso. Así es, digamos que a principios a lo mejor de siglo, todos recordamos, porque no lo vivimos, nacimos después, pero sabemos que como que el adulto ya no se le permitía como divertirse, como que era ya deja que el joven sea el protagonista, vete a tu casa y espera pues que pase la vida. Y pues esto ha cambiado ahora, ¿no? Ahora, la expectativa de vida para una persona que está naciendo ahora. Bueno, ese es un tema muy interesante porque vamos a contar a la gente que nos mira ahí, que tenemos audiencia, por eso yo miro así a la audiencia, ¿no, Pepita? Sí. Sí, pues claro, si no se lo pierden. Mira, es un tema muy interesante porque ya desde hace un tiempo, no sé si muchos de ustedes han leído, que nos dicen preparémonos para vivir 100 años, ¿de acuerdo? Y yo soy muy crítico de eso, porque, digamos, la desigualdad en nuestra sociedad viene creciendo desde hace 50 años, la diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Y eso condiciona las formas de vida, condiciona la salud que cada uno de nosotros vamos a tener. Entonces,
Cuando empezaron a vender esa cosa de 100 años, y de hecho yo tuve la posibilidad y estoy en contacto con un grupo de amigos que son todos investigadores de esas famosas zonas azules, es gente que vive como hace un siglo atrás, digamos, vive del rebaño, del pastoreo, come de su propia huerta, toma el vino que ellos mismos producen y se conocen como en nuestros barrios cuando éramos chicos, quién vive al lado, quién vive enfrente, o sea, tienen otra cohesión social, lo cual en las ciudades se está perdiendo. Entonces yo decía, en ese sentido, críticamente, que probablemente hubiese un grupo que iba a vivir 100 años, pero otro grupo que no, que iba a tener inclusive muerte prematura. En México eso es un tema muy importante, porque México es el país que tiene mayor grado de obesidad infanto-juvenil. O sea, eso nos está hablando de generaciones de adultos dentro de 10, 20 años que van a estar más enfermas, con más problemas de salud, con más ausentismo, con más consumo del sistema sanitario. Entonces eso condiciona. Y por suerte, hace 10 días salió una investigación en una revista muy prestigiosa de 2 demógrafos de primera línea a nivel mundial que decían justamente que la longevidad iba a tener un límite. Y decía que solo el 15% de las mujeres iba a llegar a los 100 años y de los hombres solo el 5%, ¿no? Que esto también es un tema importante, la brecha que hay entre expectativa de vida de hombre y de mujeres. Y gran parte de eso tiene que ver con lo que estamos viendo acá. Fíjense, el 95% son todas mujeres. Tenemos 1, 2, 3 y creo que hay alguien por ahí atrás, pero somos 4 o 5 hombres en un mar de chicas. Y eso tiene sus ventajas también, pero está el riesgo de que acaben con nosotros, como decimos. Pero ese es un tema importante, porque si bien hay condiciones genéticas que hacen que las mujeres vivan más, también hay mucha cuestión de lo social y de cómo somos educados los hombres, que nos impacta mucho en nuestra forma de vida. Entonces, bueno, hay, como suelo decir, la nueva longevidad tiene mucha oportunidad de hacer cosas que nos gustan, porque vivir más implica que tenemos tiempo para hacer cosas que nos gustan o que quedaron postergadas, pero también tienen riesgos, hay desafíos. Y me parece que a eso tenemos que abocarnos. Así es. Ahorita mencionaste lo de las zonas azules. Me imagino que hay gente que no sabe qué es una zona azul. No sé si pudieras explicar. Sí, en realidad, a ver, el concepto de zona azul es como una etiqueta muy comercial que surgió a principios de este siglo porque básicamente Gianni Pes, que es el investigador de Cerdeña, y Michel Poulain, que es un demógrafo belga, estaban mapeando en la isla de Cerdeña dónde estaban los hogares con alguna persona mayor de 100 años, 100 o más años. Y lo único que tenían para marcar en el mapa en la pared eran unos pinchos azules. Entonces cuando terminaron de hacer la investigación y se alejaron, vieron que había zonas azules. Y a partir de ahí podrían haber sido zonas verdes, rojas o amarillas, pero tenían pinchos azules. El tema es que hoy se las considera zonas de alta longevidad. A ver, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, en México hoy hay cerca de 18.000 personas que tienen 100 años o más. Eso es lo que tenemos entre los 18 millones de personas mayores de 60 años. Esos son los datos oficiales de los últimos 2 años, año y medio. La proporción de personas de 100 años o más, en términos generales, es de unos 25, 30 por cada 100.000 habitantes. En esas zonas de alta longevidad es de más de 200. O sea, hay una proporción muy alta. Lo que hoy estamos viendo es que esas zonas azules también son ecosistemas muy limitados porque son islas. La isla de Okinawa, en Japón, la isla de Icaria, el Mediterráneo griego, Cerdeña, la península de Nicoya, en Costa Rica, y nada más. ¿Okinawa? Okinawa, sí. Y nada más, digamos. O sea, el resto, y esto vino también muy influenciado por ideas o conceptos mercantilistas, comerciales, donde, bueno, todo el mundo quiere tener su zona azul. Entonces los coreanos dijeron, nosotros tenemos nuestra zona azul, los ecuatorianos en Vilcabamba, los cubanos, y justamente ahora estamos planteando una reunión que calculo que va a ser entre enero y febrero en España, porque a proyección, la realidad es que Okinawa va a desaparecer en un par de décadas como zonas azules, Icaria es muy pequeñito, y lo que queda es Nicoya en Costa Rica, Cerdeña, y en este momento se está certificando la zona de Vigo en Galicia, que tiene una proporción de centenarios inclusive más alta que Okinawa. Y bueno, ahora justamente en un par de semanas
me pidieron que organizara una reunión que por Zoom, donde nos vamos a juntar los 3 equipos y probablemente hagamos una reunión básicamente también para pensar qué criterios debe tener una zona azul. O sea, porque hay los position statements o los consensos, digamos. Tiene que haber criterios que nos digan qué requisitos tiene que tener una zona para ser una zona de alta longevidad. Porque también hay mucha discusión en esto. Entonces el asunto es, sintetizando, ustedes me preguntan, yo no sé si quiero vivir 100 años. Sobre todo no sé si voy a estar en una silla de ruedas, voy a estar abandonado, voy a estar con pañales o demente que no voy a reconocer a mi hijo, por ejemplo. Yo creo que lo que todos queremos es, hasta el último día de vida, estar bien, dignos, autónomos, que nadie venga y nos diga, abra la boca que te voy a dar de comer, hoy quiero que que entre alguien a la habitación y te acomode la ropa sin vos haberlo pedido, que es algo que está pasando. O sea, se está vulnerando la dignidad por el solo hecho de cumplir años. Y yo creo que eso de cumplir años no tiene que quitarnos ser el sujeto de derechos, tener esa dignidad que cada uno de nosotros tenemos. Por eso me parece que es un momento muy importante para empezar a, como decía mi madre, a poner los puntos sobre las íes, ¿no? Esto sí y esto no. Y creo que para eso tenemos que trabajar todos. A ver, me regreso tantito sobre la expectativa de vida y más o menos enlazarlo con esto. Leí por ahí, de hecho, en el libro de Frances Miralles, en el de Ikigai, que había unos científicos del futuro que decían que íbamos a romper no me acuerdo cómo se llama, que podríamos ser inmortales con todos los avances tecnológicos. Sin embargo, los menos optimistas dicen que el hombre está diseñado para vivir 120 años, nada más. Sí. Entonces estamos hablando que siempre ha estado diseñado para vivir 120 años. ¿Y de qué depende que unos sí vivan y que otros no? Sí, ese es un concepto, en inglés se llama lifespan, que es la mayor extensión de vida posible que podría tener una especie. Se calcula que en los seres humanos está entre 120 y 125 años. El registro que tenemos es de Jeanne Calment, una francesa que vivió 122 años, 6 meses, y que falleció en el año 97. Hay una anécdota muy interesante de la señora Calment, que dicen que fue novieta de Van Gogh. Así dicen las malas lenguas. Pero la señora tenía un abogado. Y parece que el abogado un día fue a la casa y le gustó la casa de la señora Calment. Entonces le dijo, mire, yo le voy a ir pagando la casa y cuando usted fallezca, yo me quedo con la casa. Se murió primero el abogado. Se murió primero el abogado. ¿No? O sea, entonces, a ver, yo creo que eso es muy interesante, sobre todo porque se está hablando y se está investigando mucho en el tema de la inmortalidad. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, fundó Altos, que es una empresa para trabajar el tema de inmortalidad y contrató a 7 premios Nobel. O sea, hay mucho dinero que se está poniendo ahí. Inclusive se calcula que el solo hecho de encontrar un medicamento que sea aprobado por la FDA y que pueda ralentizar, digamos, el factor envejecimiento y extender la vida en solo unos años, va a tener un boom farmacológico en cuanto a dinero que todavía, o sea, todos escucharon hablar de los Ozempic para disminuir el peso, diabetes y bla, bla, bla. Bueno, cuadriplicaría, quintuplicaría el dinero que dio el Ozempic, por ejemplo. O sea, estamos hablando de unas cifras de dinero que son impresionantes. Entonces hay mucho interés ahí. Google tiene una empresa que se llama Calico también, que viene estudiando hace años el tema de la inmortalidad, porque hay una corriente muy fuerte que dice que el cuerpo humano es como un auto. Se te gastan las llantas, pones llantas nuevas, ¿no? Se te gasta la articulación, reemplazás cadera, o sea, te quedaste con presbicio, con cataratas, operación. Entonces hay gente que piensa, o hay una corriente muy fuerte que piensa así. A mí la verdad no me convence eso, no soy partidario de eso. Siempre de acuerdo con mi abuela, mi última abuela vivió más de 100 años y mi abuela un día en la cocina, porque yo era el nieto mayor, así que tenía ciertos derechos, como por ejemplo mojar el pan en la salsa del domingo, cuando ella preparaba la pasta. Y un día me acuerdo que ahí en la cocina me dice, ella tenía 94 en ese momento y vivió más de 100 años, me dice, Dieguito, me dice, de los míos no queda nadie. Entonces me parece que
también habría que pensar eso, ¿no? ¿Cómo sería esa vida si fallece la gente que está a nuestro alrededor, si nos vamos quedando solos? Sobre todo porque todos estos adelantos, justamente que vos mencionás, de la inmortalidad, son adelantos que va a haber que pagar. Esto no es que el IMSS va a decir, tengo la píldora de la inmortalidad, pasen y retiren. Esto va a haber que pagarlo. Entonces lo que está ocurriendo es que este fenómeno de la longevidad se está convirtiendo en un fenómeno vinculado a la riqueza, ¿no? O sea, ya hay, por ejemplo, empresarios en Estados Unidos, Tony Robbins, gente que trabaja el tema, que están abriendo, por ejemplo, clínicas u hoteles en el mundo que son unas especies de spa que te va a salir $5.000 una semana. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿quién puede acceder a esos $5.000 por semana? Donde te garantizan, qué sé yo, un peeling, una cirugía, las vitaminas, Yo sigo a una persona que está también en los medios, que él gasta por año $2 millones y que él quiere ser el primer inmortal, ¿no? Él quiere ser el primer inmortal. Entonces digamos que el envejecimiento está ligado a la calidad de vida, salvo las zonas azules, que es diferente, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que, mira, a medida que nos vamos haciendo mayores, si nos preguntásemos a nosotros qué es lo más importante de nuestra vida, suelen aparecer dos respuestas. Nuestros vínculos, o sea, compañero, compañera, pareja, hijo, nieto, el vínculo, los vínculos afectivos y la salud. Porque tener salud es lo que nos permitió hoy estar a todos acá. Todos salimos de la cama, nos aseamos, fuimos al baño, nos vestimos, desayunamos, tomamos el auto o el transporte. O sea, si no tuviésemos salud, no estamos acá. Y los que alguna vez han o hemos estado ingresados en un hospital, sabemos lo que significa perder la salud. Por eso la salud se convierte, y de eso vamos a hablar mañana y esta tarde en la conferencia, pero se convierte en algo muy valioso. Lo bueno es que en la salud hoy lo podemos programar porque ya sabemos qué nos hace bien. Ahora, si para tener más salud tengo que invertir millones de dólares para vivir, y yo no sé si está bueno eso. Claro. Y ahora ahí está la explicación de por qué en México Nuevo León tiene la expectativa de vida más alta que Chiapas. Porque en Nuevo León, pues económicamente está muchísimo mejor que todo el país. Hoy la salud, hay dos cuestiones. La salud no se distribuye de manera igual ni entre países ni dentro de los países, ¿no? O sea, de hecho, Nuevo León está por arriba del promedio de México. El promedio de México está en 75, 76, Nuevo León está en los 78. Eso ya está marcando algo. Lo primero es eso. Inclusive si nosotros mapeamos dentro de lo que es Monterrey, que esto ya está mapeado en Buenos Aires, en New York, en Londres, en Madrid, en todas las grandes ciudades, esto ocurre, no es que es un tema de Monterrey, va a haber zonas donde hay mayor longevidad que otras. ¿Y por qué? Porque hoy la salud no es un tema médico, hoy la salud es un tema de desarrollo social, político y económico, es eso. Nosotros en epidemiología, en salud pública, solemos decir que mejor que elegir a nuestros padres es elegir el código postal donde vamos a nacer. ¿No? Eso define mucho. Miren, yo vivo en Washington DC, y la diferencia de expectativa de vida entre el afroamericano que vive en el sudeste y los blanquitos que viven en el noroeste son 17 estaciones de metro. Cada estación de metro es un año de expectativa de vida menos. El afroamericano de esa zona vive 17 años menos que el blanco. Hasta hace 20 años atrás, 15 años atrás, la tasa de HIV-Sida de esa zona sur periférica de Washington DC era similar a la de los países de África. O sea, estos son datos son datos epidemiológicos que están publicados y que quienes hacemos o nos interesa la salud pública los conocemos. Pero eso pasa en todo el mundo. Entonces, ahí hay un punto muy relevante que es para los que toman decisiones. ¿De acuerdo? O sea, de entender estas cosas.
Ajá. Oye, regresándome un poquito a lo que dijiste, vivir 100 años, híjole, como que le piensas porque no queremos estar enfermos, porque no queremos ser dependientes, pero pues no depende de nosotros escoger cuántos años vamos a vivir, esa es una cosa. Y un hecho es que estamos viviendo más años, o sea, la vida nos está regalando, o no sé si sea regalo, algo nunca visto. Totalmente, sí, es algo, a ver, personas longevas hubo siempre, lo que hoy está ocurriendo es que es un fenómeno social, es un fenómeno colectivo. O sea, hoy cada vez hay más personas mayores, tenemos la posibilidad, yo tuve la posibilidad de disfrutar 4 generaciones de mi familia en la misma mesa. En Querétaro hay una familia de 5 generaciones de mujeres, van a acabar con nosotros, ya se los dije, pero ese es un fenómeno nuevo y es un fenómeno que por primera vez en la historia de la humanidad es colectivo. O sea, hoy es importante hacer lo que yo llamo pedagogía de la longevidad, que es ese proceso de enseñanza a través del curso de vida y de las distintas generaciones para que sepan, sobre todo los jóvenes, que van con un poquito de suerte y con ciertos hábitos, van a vivir más tiempo. Y eso hay que estar preparado, porque mi abuela, la que vivió 100 años, nunca se imaginó que iba a vivir 100 años. O sea, su madre, mi bisabuela, vivió 94. Ambas venían de Galicia, de esa zona de alta longevidad, pero mi abuela no se preparó para vivir 100 años. Entonces, la diferencia o la ventaja que hoy tenemos es que podemos prepararnos para que tenemos eso. La información. Claro. Así es, entonces ahí era como a donde quería empujar. Ya sabemos, ya tenemos esta información de que la vida nos está regalando más años, o la ciencia o lo que sea, los avances tecnológicos. ¿Qué vamos a hacer para tratar de llegar pues con calidad de vida, ¿no? Bueno, hay que prepararse. O sea, hoy la segunda mitad de la vida, que es donde empiezan a cambiar un poco las preguntas que nos hacemos, donde comparamos lo que soñábamos y lo que tenemos. Yo digo que la segunda mitad de la vida es el momento donde tenemos la libertad de mandar a pasear todo aquello que no nos gusta, incluyendo las parejas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, es el momento donde no hay que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Entonces, me parece que eso está muy bueno y sobre todo sí, que hay que prepararse porque, sobre todo para los hombres, ustedes vieron que hay transiciones de vida que todos vivimos, ¿no? Cuando nos preparan para ir a la escuela, cuando nos preparan para ir a la universidad o para salir a trabajar, cuando te dicen, bueno, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a formalizar? ¿No? A pesar que cada vez hay menos gente que se casa, pero todavía hay algunos que se siguen casando. O sea, son como ritos de paso, son transiciones de vida, ¿no? Y hay una transición para la cual no nos preparan, que es el retiro, que es la jubilación, que es el volvernos personas mayores. Y esto para los hombres particularmente es muy importante, porque a diferencia de ustedes, de las mujeres, nuestra identidad está muy relacionada con el trabajo, con lo que somos, con lo que hacemos. Hace un año atrás Jorge Ramos, el periodista, me decía, en la entrevista me decía, yo soy mi trabajo. Y lo que dijo él nos involucra a muchos, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que es muy importante, sobre todo para prepararnos, porque a mí me ha pasado de señoras que me dicen, doctor, sáquemelo de la casa. Le cociné durante 30 años y estaba todo bien. Ahora se jubiló y me dice cómo tengo que cocinarle, porque lo tengo todo el día en mi casa. Entonces, hay cuestiones que es importante prepararnos, tanto para las mujeres como para los hombres, porque vamos a tener por delante mucho tiempo. Y si bien cuando vieron que siempre nos preguntan, ¿qué te gustaría hacer cuando te jubiles? Ah, viajar. Pero primero, para viajar hay que tener dinero, ¿de acuerdo? Y segundo, todos los que hemos tenido la posibilidad de viajar en algún momento, ¿qué decimos? Quiero volver a mi baño, quiero volver a mi cama, quiero volver a mi cocina. Entonces, no se trata de andar viviendo todo el día por ahí, viajando todo el día por ahí. Entonces, me parece que lo importante es entender que la vida es un viaje frente a lo que comentabas de la inmortalidad, que no sabemos cuándo se acaba. Salimos de la calle, viene un tipo con 20 mezcales encima y nos lleva puesto hasta San Pedro. Y ahí se te acabó la inmortalidad, las vitaminas, todos los tratamientos. Y no San Pedro Garza García, San Pedro el de arriba. San Pedro el de arriba, exactamente. Claro. Por eso digo que yo creo que eso que hablábamos justo con Francés, que tiene relacionado al sentido, al propósito de vida, yo creo que la clave es disfrutar el momento, la cotidianeidad. Qué sé yo, si algo de esta charla les cambia, les modifica, les ayuda,
y hace que este día haya valido la pena, genial. Veamos mañana qué otra cosa, ¿no? Pero creo que el tema está en eso, nadie sabe hasta cuándo la tiene. Así es. Bueno, entonces me gustaría que les comentaras, por ejemplo, qué porcentaje corresponde a los hábitos, qué porcentaje corresponde a la genética, porque me imagino que muchísima gente va a decir, no, pues si mis papás vivieron, o por ejemplo, tú que hablas de tu abuela que vivió 100 años, han de decir, bueno, pues a lo mejor él también va a vivir 100 años, porque, pues por genética, ¿verdad? Sí. No, a ver, lo primero es que si seguimos en Instagram todo lo que nos dicen para vivir 100 años, se nos va la vida. Se nos va la vida, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más importante. Hoy la ciencia, la investigación clínica, nos dice que básicamente la mayor parte de la longevidad tiene que ver con cómo nos comportamos, cómo vivimos, qué elegimos para vivir, digamos. La genética apenas explica el 30%, ni siquiera llega al 30%, 28, 26% según las distintas investigaciones. O sea, hoy la clave está básicamente en saber qué forma de vida elegimos. Y eso implica conmovernos. Por ejemplo, estuvo muy bien esta elección porque nos hace subir y bajar escaleras, y eso es actividad física. Ustedes me preguntan cuál es la bala de plata, que es, Diego, a ver, si vos fueses secretario de salud, si fueses, ¿qué harías? Que la gente se mueva más. Si la gente se mueve más, vive más. Eso ya está clarísimo, ¿de acuerdo? Los vínculos, cada vez tenemos más evidencia, más investigación sobre los vínculos, pero no los vínculos de Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Y que encima me preste cada uno $1. Y como es $1 no se lo devuelvo y me volví rico de un día para el otro, pero no. La idea es la profundidad de esos vínculos. La idea es cuántas personas, y los invito a que piensen, cuántas personas tienen ustedes a las que le pueden confiar los aspectos más profundos de su vida. Desde una angustia, desde una preocupación por un familiar, desde la vida íntima que tienen con su pareja, desde los sueños o los miedos. O sea, las charlas profundas. Ustedes nos llevan ventaja. Y acá está Avi, que coordina nuestra comunidad de mujeres mayores de 50. Porque las mujeres gestionan de una manera diferente este tipo de asuntos. Ustedes se reúnen, las mujeres, y hablan cosas profundas. Nosotros nos juntamos y hablamos de fútbol, de asado, barbacoa y de cosas más, pero nos cuesta hablar de cosas profundas. Y esto ya marca una... Entonces ahí están los vínculos, está la actividad física, la espiritualidad. Sabemos que las personas que piensan en una trascendencia, en un legado, inclusive las que van, porque también está estudiado, las que asisten periódicamente a misa, a un templo, a la mezquita, también viven más. Tenemos, por supuesto, el sentido de vida, el propósito de vida, ¿no? Vieron que, hablando un poco de todo esto, ¿no? Que es casi como un estereotipo. Las mujeres, cuando se van los hijos de la casa, cuando tienen tiempo, se reúnen entre ustedes, van al teatro, van a estudiar idiomas, van a gimnasia, van a natación. A nosotros nos cuesta más. Nos ponemos en el sofá, agarramos el control remoto y ahora tenemos Netflix, tenemos Paramount, tenemos todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un punto importante que tiene que ver con el sentido, con la búsqueda, con entender qué nos gusta a cada uno de nosotros. Si yo les pregunto, y lo vamos a hacer mañana en el taller, que anoten qué les gusta a cada uno de ustedes, cada uno sabe lo que les gusta. El asunto está en encontrar la oportunidad de poder hacer eso. La sociedad lo que nos está quitando es la oportunidad de hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces, esto es una búsqueda personal, es un cambio de conducta, es educar, es entender que cómo vivamos, cómo realicemos nuestras elecciones van a ser fundamentales, y sobre todo porque se trata de eso, me parece, de calidad, no de cantidad, ¿no? Y eso va ligado a que los hombres viven menos que las mujeres. Sí, ahí hay varias cuestiones. O sea, primero hay una predisposición genética, ¿no? Como ustedes saben, un bebé recibe 2 pares de cromosomas, uno del padre y otro de la madre. El de la madre es un XX, el de la mujer el del hombre es un XY. Entonces hoy se sabe que ese XX, en el caso de los bebés niñas, digamos, las bebés niñas, tienen como una copia de seguridad. O sea, si algo falla hay otro X que puede reemplazar. Y esto se ve porque la mortalidad
de los fetos y inmediatamente después de nacido de los hombres, de los bebés hombres o varones, es mucho más alta que la de las mujeres, ¿no? Después también hay un tema hormonal codificado por estos códigos genéticos, que es, por ejemplo, la testosterona, ¿no? La testosterona te da esa cosa de acción, esa cosa de acción, de temerario, que a los hombres nos agarra esa tormenta hormonal en la adolescencia y ahí decidimos tirarnos en paracaídas, andar en moto sin casco, ¿no? Y ahí es donde también muchos de nosotros se quedan en el camino. También la predisposición genética de las mujeres, con una alta concentración de estrógenos. Sabemos hoy que los estrógenos tienen un factor modulador muy fuerte desde el punto de vista de protección en la enfermedad cardiovascular, que también, hay que decirlo, está ligada mucho en los hombres y por suerte cada vez menos con el consumo de tabaco, que era una conducta muy masculina. Eso también predispone una respuesta del sistema inmune mucho más efectiva en la mujer que en el hombre, ¿sí? Eso, por ejemplo, también predispone una distribución de grasa diferente. Ustedes comen helados y se van a las pompis, dicen, ¿no? Los helados, los postres. A nosotros se nos va a la panza de cerveza. Bueno, hoy se sabe que esa panza de cerveza está relacionada con un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Cuando en ustedes se distribuye de una manera diferente, porque es un factor de protección frente al estrés de lo que significa la maternidad, por ejemplo. El infarto que le aparece o que nos aparece a los hombres a los 50 o a los 55, a la mujer le aparece a los 60 o a los 65, con 10 años más. Hoy el reto que tenemos en la medicina es cuidar mucho a esas mujeres por varias razones. Primero, porque los trabajos de investigación hasta la década del 90 eran solamente en hombres, ¿no? O sea, no había ni mujeres, ni viejos ni viejas. Eran varones de 1,70 m con 75 kilos, ¿no? Blanquitos. Entonces, claro, los organismos son diferentes frente a la respuesta y al efecto de los medicamentos. Esa es una. La otra es que hoy las mujeres están mucho más educadas, están mucho más comunicadas, están conectadas, están más insertas en el mercado laboral y tienen un nivel de estrés más alto. Y eso impacta en la salud. Entonces, hoy estamos viendo mucho qué va a pasar con estas cohortes, con estas generaciones de mujeres más jóvenes que tienen de alguna manera conductas menos saludables. Claro. Entonces, bueno, hoy estamos, como digo, en un momento de mucha observación, donde cada vez, por suerte, la investigación en temas relacionados a envejecimiento en los últimos 15, 20 años va por arriba del promedio general de las investigaciones. O sea, se está investigando muchísimo, desde lo biomolecular hasta la salud pública, todo el espectro que tiene que ver con la salud. Y bueno, estamos en un momento súper interesante para afrontar una segunda mitad con punch. Así es. Bueno, y ya teniendo todo este contexto, teniendo toda esta información, ¿qué es la nueva longevidad? Es oportunidad, ya lo vieron. Yo siempre la media copa llena, porque además la podemos completar. Y si se acaba, podemos pedir otra. O sea, siempre eso es oportunidad. Pero también claramente es riesgo, es desafío, hay que estar preparados. O sea, no nos enseñan a afrontar, digamos, esta segunda mitad. Y yo creo que hay que estar preparados. Hay que entender de qué se trata, hay que saber que hay cosas que cambian. ¿Hay pérdidas? Sí, por supuesto, hay pérdidas. Cuando a los 20 años mi padre me dijo, no te vamos a hacer más regalos para el Día del Niño, porque ya sos un grandote, fue una pérdida simbólica, pero fue una pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tus hijos se van de la casa, en general, es una pérdida. Algunos hablan de la crisis del nido vacío. Yo conocí mucha gente que me dijo, para mí es el síndrome de los huevos llenos. No veía la hora que se fueran de mi casa, ¿no? Entonces, ahí aparece la libertad, ahí aparecen otras cosas. Entonces, bueno, a ver, las pérdidas forman parte de nuestra vida desde que nacemos y me parece que hay duelos, sí, por supuesto, hay duelos, quizás hay duelos más cercanos porque hay pérdidas de amigos, hay pérdidas de afectos, pero también hay mucha ganancia. No hay que, o sea, ¿es oportunidad? Sí, es riesgo, sí, es desafío, sí. ¿Es todo lindo? No, no es todo lindo. Envejecer no es fácil, más para la mujer, que es un tema muy vinculado en el mundo occidental con el aspecto estético, físico, ¿no? O sea, para la mujer la lleva peor en este sentido.
Susan Sontag decía que mientras la mujer envejece, el hombre se vuelve más interesante, ¿no? Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Encima, viste, muchos de nuestros colegas mayores a los 70 apelan a ese viejo cambio, una de 50 por 2 de 25. Y después te quiero ver como yo vi algunos de 60 y pico, 70 con un bebé entre las manos. O como Robert De Niro, 80 y el bebé en las manos. Claro, Robert De Niro, toda esta gente el tema económico lo tiene resuelto. Pues sí, pero... ¿no? Desde Madonna, que adopta 3 chiquitos en África y se los cría a otra gente, hasta Robert De Niro, que son elecciones personales y uno no puede juzgar. Pero a lo que voy es a que hay que prepararse para un momento de vida que puede ser muy interesante, que puede ser muy lindo, que no es fácil, porque no es fácil. O sea, yo creo que también una de las cosas que estamos viendo, Pepita, y vos lo hemos charlado en algún momento, a veces uno lee o escucha que se está romantizando mucho esto de ser plateado. Y me parece que la romantización te está dejando fuera mucha gente que tiene problemas de seguridad alimentaria, que tiene problemas de soledad, que tiene problemas de salud, que no puede salir de la casa, que se queda sola, que está siendo maltratada por sus hijos, que son echados de su casa, que son abusados financieramente. O sea, bueno, todo eso forma parte de la segunda mitad. O sea, no es todo rosa. O sea, por eso, digamos, la síntesis sería que lo que define una segunda mitad o la segunda mitad es diversidad. No hay dos casos iguales, porque todos tenemos una vida, un camino de vida atrás que es diferente. El que tuvo ella, el que tuvo él, el que tuvo... Cada uno de nuestra vida es diferente. Por eso no hay dos personas mayores iguales. Sí, y por eso no hay... no estereotipar a la persona por el número de la edad, porque todo mundo envejecemos diferente. No es lo mismo una persona... 5 personas de 80, pues cada quien tiene diferente tipo de vida, ¿verdad? Pero claro, yo conozco gente de 80 que está deprimida, está angustiada, está triste, y otros que a los 80 te dicen... ¿Hay un Tinder para mí? O sea, claro, es muy diferente. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Lo que hemos detectado y lo que venimos trabajando, que vos sos parte de la comunidad, es que nos están faltando espacios para charlar de esto, para hablar de esto, para compartir de esto. O sea, hoy en la comunidad de mujeres ya son más de 40 mujeres que se reúnen con Abigail, que no sé por dónde está, ahí estás, que se juntan cada 15 días y se juntan por Zoom, cada una de su casa, Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, y comparten ideas. El diplomado vos lo viviste, personas de 15 países diferentes charlando, aprendiendo. Lo que nos está faltando es eso, integrarnos. Ya se están juntando, pensando viajes juntas, actividades, y bueno, es que estamos en un momento nuevo. Ustedes piensen, solamente acá en México, que son casi 130 millones, no llegan a 1000 los geriatras, los médicos especializados en el cuidado y la atención de las personas mayores. No llegan a 1000. Ustedes me dicen, ¿tiene que haber más geriatras? Sí, tiene que haber. Pero a mí, como profesor universitario, lo que me interesa es que todo chico o chica que sale de una universidad vinculada a la salud entienda que va a haber cada vez más personas mayores y que no son niños o niñas con más años, como todavía hay algún ganso o gansa de los colegas que piensan eso, ¿no? No, los señores mayores son niños con más años. No, no son niños con más años. Entonces, lo que es importante es saber que a una persona adulta o persona mayor se la tiene que tratar de una manera diferente. Y eso me parece que es lo relevante. Inclusive hablo con los pediatras. Yo a los pediatras o a las pediatras les digo, miren, ustedes me dicen, sí, pues estamos en el otro extremo del curso de vida. Sí, pero cada vez vas a tener más abuelas y abuelos que te van a llegar con los chicos porque padres y madres van a estar trabajando. La semana pasada estuve en Honduras. En Honduras hay un fenómeno muy fuerte de migración a Estados Unidos. Y hay muchísimas familias que tienen a los padres en Estados Unidos y los hijos están siendo criados por las abuelas, que era un fenómeno que ya veíamos hace 20 años atrás en África, en los países africanos. Bueno, los pediatras son agentes de cambio, son agentes que son personas, perfiles profesionales que tienen que estar preparados porque van a recibir personas mayores en el consultorio.
Y ahí la importancia de intervenir, de generar cambios de conducta, de educar en salud, de hacer pedagogía, porque es una posibilidad que tenemos. Así es, ahorita que hablas de los geriatras, en cuanto al trato a las personas mayores, es como también generalizarlo a la sociedad, de no infantilizarlos, como dijiste ahorita, que sean sujetos de derecho, que ellos decidan, que no sean los hijos los que luego toman las decisiones, que los empiezan a tratar como si no pensaran. Sí, sí, sí. A ver, ¿por qué? A mí me ha pasado de tener pacientes en el consultorio que viene el señor o la señora con el hijo. Y el hijo habla y el señor o la señora están así. Perdón, ¿quién es el paciente? ¿Quién es el paciente? ¿No? O sea, esto pasa. Y no solo pasa desde el paciente, sino que pasa desde el médico. Los médicos, que muchas veces hablamos con el hijo y nos olvidamos de que el señor o la señora es quien realmente tiene el problema. O sea, acá hay que hacer un cambio que es un cambio sistémico, es un cambio general. Tenemos que cambiar todos nosotros. Hace un tiempo el ministro de Salud del País Vasco, charlando en un momento, me dice, mira, nosotros tenemos la posibilidad que cada tanto nos ponen un micrófono adelante y hay que aprovecharlo, porque de repente puede llegar a mucha gente. Hoy, lo que yo pensé que iba a ser un podcast entre nosotros dos, tenemos la suerte de que además estén todos ustedes. Bueno, esto es que el mensaje le llegue a ustedes. Entonces hay que aprovechar esos momentos, porque el cambio va a ser entre todos. Yo, como les dije antes, yo no quiero que nadie venga el día de mañana y me diga, flaco, hoy para comer hay esto, vestite de esta manera, ¿no? En las residencias de personas mayores, que acá en México todavía es un fenómeno muy limitado porque hay mucho cuidado familiar, ¿no? Entonces las personas que están institucionalizadas son muy pocas. Pero en otros países nosotros vemos, por ejemplo, que los hijos o inclusive las mismas residencias ponen límites cuando de repente el señor y la señora se enamoraron. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, hijos que te dicen, mi papá con esa señora o mi mamá con ese señor, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay? O sea, se acompañan, se hacen compañía, o sea, bueno, son temas que tenemos que ir rompiendo, tabúes que tenemos que ir bajando. Las ideas, los proyectos, los sueños, la intimidad, eso no se acaba con la jubilación ni con que te digan sos abuelo o sos abuela. Yo soy abuelo de mis nietos y todos conocemos abuelos o abuelas que están presentes y otros que no. Entonces, esto es un tema donde tenemos que pensarnos a nosotros cómo nos gustaría el día de mañana vivir ese momento de vida, ¿no? Así es, y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, así que ya se nos acabó. No, ya capítulo 2. Capítulo 2, necesitamos grabar otro, de verdad, porque nos quedamos con mucha información. De hecho, última pregunta, tú has vivido en muchos países, has estudiado en muchos países, viajas por muchos países, incluso ya viviste en México. Sí, 4 años, en la República de Coyoacán. En la República de Coyoacán. Sí. ¿Cómo ves a México en políticas públicas a favor de las personas adultas mayores? ¿Cómo ves? A ver, México primero tiene un fenómeno que no solo de México, que es de América Latina. La transición demográfica, esos 18 millones de personas mayores de 60 hoy, se estima que en los próximos 20 años van a ser casi el doble. O sea, eso en términos demográficos es un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del año 2000? Ya pasaron 25 años. O sea, es un fenómeno. Entonces, estamos con ese fenómeno que es muy rápido, estamos con un tema de fragilidad institucional muy fuerte. Acá el INAPAM no se habla con el IMSS no se habla con el DIF no se habla... Pero esto no solo pasa en México, también pasa en Argentina y pasa en muchos países. Hay una atomización de recursos, que eso es real y eso quita impacto. Y después tenemos claramente una deuda muy fuerte de lo que es protección social. O sea, a medida que nos hacemos mayores, el recibir una jubilación es muy importante. Porque si no tuvimos la posibilidad de ahorrar, de tener algún bien o algo, la realidad es que la mayor parte de la población de México, ya que me preguntas, hoy se estima que prácticamente 6
personas, 6 de cada 10 personas mayores de 60 años en México son pobres. O sea, esos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo, no son datos que se me ocurrieron a mí, son datos de reportes internacionales. Entonces, bueno, ahí tenemos una deuda muy importante, porque esas personas mayores que están bajo una situación de pobreza, ¿qué les queda? O que la familia los ayude, o en la calle, o la enfermedad, o que eso, como digo, ojo, eso no es un tema de México. O sea, en Honduras el 6% de la población recibe una pensión. En Bolivia también, en Ecuador también. O sea, por más que los políticos digan, no, nosotros damos una pensión. Bueno, ¿cuánto das? Y doy 2.000 pesos cada 2 meses. ¿Quién vive con 2.000 pesos cada 60 días? A ver, señores, o sea, entonces las cosas por su nombre. Por suerte, cada vez hay más conciencia en el sentido que esas personas mayores votan y deciden. Y eso está condicionando también muchos aspectos de la... Por ejemplo, ayer, la elección de Estados Unidos. La diferencia entre republicanos y demócratas en los mayores de 65 años es de 15 puntos, 15%. O sea, los mayores americanos son más republicanos que demócratas. Bueno, eso está pasando. En todo el mundo ya se empieza a estudiar eso, porque, por ejemplo, México, esos 130 millones, sabemos que en México van a seguir aumentando hasta la década del 60, 2060 más o menos. Pero después la población empieza a bajar, porque estamos teniendo menos hijos. ¿De acuerdo? Entonces, no solo va a bajar desde el punto de vista cuantitativo, sino que va a cambiar la proporción de mexicanos. Va a haber más adultos y más personas mayores. Y eso, hoy México ya está por debajo de la tasa de recambio. La tasa de recambio para mantener el equilibrio de una población es de 2 hijos por pareja. Hoy México ya está abajo. No solo México, América Latina. O sea, toda América está por debajo. Y se estima que para el 2100, esto también fue una publicación de hace un mes, solamente va a haber 2 países en el mundo que tengan tasa de recambio por arriba. O sea, el resto va a estar en balance negativo. Japón, desde el año 2016, ya viene perdiendo, estuviste ahí, viene perdiendo entre 200.000 y 300.000 habitantes por año. España el año pasado ya entró en balance negativo, China también. O sea, esto está pasando en todo el mundo. Y me parece que por eso hay que estar preparados. Y hay que estar preparados cada uno de nosotros, pero también hay que estar preparados a nivel social. O sea, los políticos tienen que ponerse las pilas y entender lo que viene. Los políticos ponerse las pilas y sobre todo nosotros exigir, porque luego dejamos todo a que los políticos hagan las cosas, pero no exigimos nada. Y entonces, pues si somos mayoría, podemos lograr cambios, pero si nos juntamos. Exacto. ¿Verdad? En la época de la pandemia, ¿se acuerdan que a las personas mayores, o sea, nos encerraron a todos de alguna manera? Bueno, México tuvo una bastante flexible en ese sentido, pero por una cuestión social, por la informalidad. O sea, si vos encerrás a la población, ustedes sabemos que acá en México el 60% de la población, si no trabaja ese día, no come. Imagínate si los encerramos como encerraron en Argentina, en España o en Colombia, por ejemplo. Bueno, en Colombia salió un señor que fue ministro y que, protestando contra el confinamiento, porque la pandemia fue una situación global, la vivimos todos, pero el confinamiento es una medida de política pública, que es diferente. O sea, el confinamiento, cada país, y el confinamiento además en salud pública, sabemos que es para preparar el sistema sanitario, básicamente, para preparar el sistema sanitario para recibir, ¿no? Bueno, y este señor colombiano salió diciendo que el confinamiento era una barbaridad, lo cual después de determinado tiempo lo fue realmente, porque las personas mayores se nos estaban muriendo en la casa por falta de tratamiento, por falta de diagnóstico, por soledad, por depresión, por angustia. Y este señor dijo, tenemos que armar las autodefensas de las personas mayores, digamos, para protegernos, ¿no? En España, hace un año atrás, hubo una campaña muy fuerte de un médico retirado que se cansó de ir al banco y que el banco le dijera, tiene que traerme la prueba de vida que es usted, tiene que traerme el documento, tiene que venir con un hijo. Y el señor inició una campaña, quizás alguno de ustedes la escuchó, que se llamaba
Soy mayor, no idiota. Soy mayor, no idiota. El señor juntó 100.000 firmas. Se las llevó a la puerta de la ministra del área, fue recibida por la ministra y es más, el presidente de España, Pedro Sánchez, les dio al gobierno que a través del gobierno a los bancos tenían 30 días para solucionar ese tema. Esto está, lo tengo grabado, está ahí, está en los medios. Y está en un libro que se llama La economía plateada española. Exactamente. O sea, entonces bueno, hay que organizarse. Definitivamente. Bueno, pues ¿con qué quisieras complementar? Un gusto enorme, realmente estar acá, no me lo esperaba, creo que es la quinta o sexta vez que estoy acá en Monterrey, realmente un gusto enorme, aparte me encanta México, cada vez puedo vengo, de hecho como les decía tuve la posibilidad de vivir acá 4 años y bueno, los espero en la conferencia y en el taller para los que quieran venir esta tarde y mañana a la mañana. En el Alpino Chipinque. En el Alpino Chipinque. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar en la grabación de este podcast que se llama Crecer sin Drama. Ya les avisaré cuando salga para que lo vean, a lo mejor ahí salen. Y pues muchísimas gracias, Diego. De verdad no se acaba, nos faltaría, estaríamos aquí toda la tarde platicando con Diego porque hay muchísimos datos muy interesantes, pero definitivamente creo que tenemos mucho trabajo por hacer cada uno desde nuestra trinchera y bueno, esperamos que esto les haya despertado un poquito de curiosidad para investigar más y sobre todo pues para el autocuidado que es tan importante. Y pues bueno, gracias.